Bienvenido, bienvenida. Yo soy Lomianor y vivo en Finlandia. En esta tercera entrega de los Anillos de Poder, te contaré cómo se forjó la última alianza entre hombres y elfos y el inicio de la tercera edad de la Tierra Media. Esto se narra brevemente por Galadriel en el prólogo de la Comunidad del Anillo. Relájate y disfruta. De este modo, los exiliados de Númenor establecieron sus reinos en Arnor y en Gondor. Pero antes de que hubieran transcurrido muchos años, se hizo evidente que el enemigo, Sauron, también había regresado. Había venido en secreto, como se dijo, a su viejo reino de Mordor, más allá de Efelduath, las montañas de la sombra, y ese país limitaba con Gondor al este. Allí, sobre el valle de Gorgoroth, levantó su fortaleza, vasta y resistente, Barad-dûr, la Torre Oscura, y había una montaña llameante en esa tierra que los elfos llamaban Orodruin. En verdad, por esa razón Sauron había instalado allí su morada desde hacía mucho tiempo, porque el fuego que emanaba allí desde el corazón de la tierra lo utilizaba para brujerías y forjas, y en medio de la tierra de Mordor había hecho el anillo regente. Allí meditó en la oscuridad, hasta que se hubo dado a sí mismo una forma nueva, ya que había perdido para siempre el hermoso semblante, cuando fuera arrojado al abismo en el hundimiento de Númenor. Tomó otra vez el gran anillo y se hizo más poderoso, y pocos había aún entre los grandes de los elfos y de los hombres que pudieran soportar la mirada de Sauron. Ahora bien, Sauron preparaba la guerra contra los Eldar y los hombres de Osternese, y los fuegos de la montaña despertaron otra vez. Fue así que al ver el humo de Orodruin y entender que Sauron había regresado, los númenoreanos le pusieron a la montaña un nuevo nombre, Amon Amarth, el Monte del Destino. Y Sauron reunió una gran fuerza de servidores venidos del este y del sur, y entre ellos no pocos eran de la raza de Númenor, porque en los días de la estadía de Sauron en esa tierra, el corazón de casi todo ese pueblo se volcó a la oscuridad. Así ocurría que muchos de los que navegaron hacia el este en ese tiempo y levantaron fortalezas y viviendas en las costas estaban ya sometidos a la voluntad de Sauron y lo servían de buen grado en la Tierra Media. Pero a causa del poder de Gil-galad, estos renegados, señores a la vez poderosos y malignos, moraron casi todos lejos al sur. Dos había, sin embargo, Herumor y Fuinur, que crecieron en poder entre los Caradhrim, un pueblo grande y cruel que habitó en las amplias tierras al sur de Mordor, más allá de las desembocaduras del Anduin. Por lo tanto, cuando Sauron vio la oportunidad, avanzó con una gran fuerza contra el nuevo reino de Gondor, y tomó Minas Ithil, y destruyó el árbol blanco de Isildur que allí crecía. Pero Isildur escapó, y llevando consigo un vástago del árbol, fue por barco río abajo, con su esposa y sus hijos, y navegaron desde las desembocaduras del Anduin en busca de Elendil. Entretanto, Anarion resistió en Osgiliath contra el enemigo, y lo rechazó hacia las montañas. Pero Sauron volvió a reunir sus fuerzas, y Anarion supo que, a menos que le llegara ayuda, el reino no podría resistir mucho tiempo. Ahora bien, Elendil y Gil-galad buscaron mutuo consejo, porque percibían que Sauron se volvería demasiado fuerte y que vencería a todos sus enemigos uno por uno si no se unían todos contra él. De este modo, se hizo la liga que se llamó la Última Alianza, y marcharon hacia el este a la Tierra Media
reuniendo una gran hueste de elfos y de hombres, e hicieron alto por un tiempo en Imladris. Se dice que el ejército allí reunido era más gallardo y más espléndido en armas que ningún otro visto desde entonces en la Tierra Media, y el más numeroso desde que el ejército de los Valar avanzara sobre Zangorodrim. Desde Imladris cruzaron los pasos de las montañas nubladas y fueron río abajo por el Anduin, y así llegaron al fin sobre las huestes de Sauron en Dagorlad, la llanura de la batalla, que se extiende por delante de las puertas de la Tierra Negra. Todas las criaturas vivientes se dividieron ese día, y algunas de la misma especie, aún bestias y aves, estaban en uno y en otro bando, excepto los elfos. Solo ellos no estaban divididos y seguían a Gil-galad. De los enanos, pocos eran los que luchaban también en los dos bandos, pero el clan de Durin de Moria luchaba contra Sauron. El ejército de Gil-galad y Elendil obtuvo la victoria, porque el poder de los elfos era grande todavía en ese entonces, y los númenoreanos eran fuertes y altos, y terribles en la cólera. A Aeglos, la espada de Gil-galad, nadie podía resistirse, y la espada de Elendil estremecía de miedo a orcos y hombres, porque resplandecía a la luz del sol y de la luna, y se llamaba Narsil. Entonces Gil-galad y Elendil entraron en Mordor y rodearon la fortaleza de Sauron, y la sitiaron durante 7 años, y sufrieron dolorosas pérdidas por el fuego, los dardos y las saetas del enemigo, y Sauron se resistía acosándolos. Allí, en el valle de Gorgoroth, Anarion, hijo de Elendil, fue muerto, y también otros muchos. Pero por último el sitio fue tan riguroso que el mismo Sauron salió, y luchó con Gil-galad y Elendil, y los mató a ambos. Y cuando Elendil cayó, la espada se le quebró bajo el cuerpo. Pero Sauron también fue derribado, y con la empuñadura desprendida de Narsil, Isildur cortó el anillo de la mano de Sauron y lo tomó. Entonces Sauron quedó vencido por el momento y abandonó el cuerpo, y su espíritu huyó a espacios distantes y se escondió en sitios baldíos, y durante largos años no volvió a tener forma visible. Así empezó la tercera edad del mundo, después de los días antiguos y los años oscuros, y había todavía esperanza en aquel tiempo y el recuerdo de la alegría, y el árbol blanco de los Eldar floreció muchos años en los patios de los reyes de los hombres, porque el vástago que había salvado, Isildur lo plantó en la ciudadela de Anor, en memoria de su hermano antes de abandonar Gondor. Los servidores de Sauron fueron derrotados y dispersados, pero no del todo destruidos, y aunque muchos hombres se apartaron del mal y se convirtieron en súbditos de los herederos de Elendil, muchos más recordaban a Sauron en sus corazones y odiaban los reinos del occidente. La Torre Oscura fue derrumbada, pero sus cimientos perduraron, y no se olvidó. Los númenoreanos montaron guardia, por cierto, junto a la tierra de Mordor, pero nadie se atrevió a morar allí por causa del terror del recuerdo de Sauron y de la montaña de fuego que se levantaba cerca de Barad-dûr, y las cenizas cubrían el valle de Gorgoroth. Muchos de los elfos y muchos de los númenoreanos y de los hombres que eran aliados habían perecido en la batalla y en el sitio, y Elendil el Alto y Gil-galad el Rey Supremo ya no existían. Nunca otra vez se reunió un ejército semejante, ni volvió a haber alianza semejante entre elfos y hombres, porque después de los días de Elendil, ambos linajes se separaron. Así acaba la historia de los Anillos de Poder contada en el Silmarillion. Espero que la hayas disfrutado mucho.
No olvides suscribirte. Hasta la próxima, pequeño hobbit.